Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Último día, último rato en Bolivia. Somos Belén y Martín. Como acaba de decir Martu, estamos muy cerquita de la frontera entre Bolivia y Chile. Estamos en Pisiga, Bolívar. Muy cerquita de la frontera con Colchane, a más o menos unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y dormimos en el último pueblo antes de cruzar la frontera y la noche fue bastante tranquila. Sí, dormimos no en la plaza principal, en la plaza que está al lado. Hay dos plazas a una cuadra de diferencia y fue súper tranquilo dormir acá. ¿Y cómo estás ahora? Ansiosa por cruzar una nueva frontera. En Chile ya hemos estado hace algunos años. Sí, antes de empezar este viaje. La verdad que las fronteras son la parte del viaje que menos nos gusta porque es muy burocrático y demás, pero bueno, es algo necesario para después poder disfrutar y conocer de un nuevo país. Nunca hemos estado en el norte de Chile, que es a donde vamos a cruzar, pero estamos muy emocionados por empezar a conocerlo y a descubrirlo. Así que los invitamos a acompañarnos en este nuevo video a ingresar a nuestro quinto país en este viaje. Allá adelante, ahí está el puesto fronterizo. De este lado hay muchísimas casas de cambio, más para el lado del centro, como una cuadra atrás. Para hacer fotocopias, todo. Y de este otro están formados todos los camiones. Nosotros vamos a ir atrás de los buses que están ahí a preguntar cómo tenemos que hacer, dónde tenemos que estacionarnos y demás. No está muy claro nada, ni la señalización, ni nada, la verdad, en este paso. De hecho, nosotros pensamos que acá nos estábamos metiendo contramano, que creo que así debe ser. Pero bueno, hay que ir para allá. No, y los que salen, mira, los mandan por allá a aduana. Van del otro lado. Creo que es lejos la frontera con más tráfico que hemos cruzado, camiones, colectivos, autos, y la más desorganizada de todas. Resulta que estábamos en la fila de colectivos, estaban colectivos y camiones, y había dos carriles más como atrás de los camiones, ahí nos mandaron ahí. Así que nada, un camionero copado no se dio el paso para que pasemos, pero estaba todo el mundo perdido. Así que ahora fue a preguntar Belu bien a ver qué trámites hay que hacer y en dónde. ¿Y Belu? ¿Qué onda? Bueno, me acerqué hasta donde están los policías. Me dijeron que no. Uno primero me dijo que tenía que pasar a buscar los formularios. Y el otro me dijo que no, que espere en la fila y que cuando pasamos con el auto directamente ahí nos van a dar los formularios para completar. Lenta la fila, igual no avanzamos ni un auto todavía. Tenemos 10 autos adelante, pero me parece como que van intercalando entre buses, camiones y autos. Vamos a tener un ratito largo. Del otro lado del cartel que dice Bienvenidos a Chile, está lleno de gente, de autos, y bueno, nosotros acá en la fila. Esta es la fila y allá atrás está el cartel que dice Bienvenidos a Chile. Llevamos una hora reloj desde que estacionamos a Blanquita para ir a hacer los trámites de migraciones. Salida de Bolivia, entrada a Chile. Qué bronca que tengo. Es la peor frontera que hemos hecho y miren que hemos pasado fronteras en lo que va del viaje. Desorganización total, nadie te sabe decir nada. Nos dijeron que nos estacionáramos acá en la fila que menos autos tuviera y que bajáramos a hacer migraciones. Fuimos, estuvimos... Hemos estado, yo creo, 40 minutos en la fila, porque además están todas las personas que viajan en bus, preguntando. Un solo oficial de la policía boliviana que nos dijo, hagan la fila en aduana. Solo el conductor, hicimos la fila en aduana, unos 20 minutos, con la gente colándose encima, porque hay muchos autos que vienen de 2 o 3 autos, así que se manda uno y los otros se mandan atrás, y
Bueno, hicimos eso, llegamos, presentamos los papeles de salida del vehículo de Bolivia. Lo mira así y dice, no, vuelvan al auto, hay que ir a revisar el auto. No teníamos que hacer nada abajo, nada. Era esperar en el auto que venga alguien de aduana boliviana a chequear el auto y ahí seguir los trámites. Así que llevamos 1 hora de nada. Hace 2 horas que empezamos el trámite, ahora estamos yendo a que nos revisen el vehículo y después ya sí vamos a estar en Chile. Hola, buenas, ¿cómo te va? ¿Qué te tengo que presentar? La hoja de ruta. Hoja de ruta, sí. Estimado, venga, acompáñeme. Le faltan timbres. ¿De dónde viene? De Bolivia, ¿no? De Bolivia, sí. Ya, mire, tiene que controlar en el control migratorio boliviano para que le timbren. Tiene que bajar con su... Pero hicimos migración en Bolivia, ¿eh? Sí, pero no le pusieron timbre. A lo mejor pasó los documentos, pero no pasó la hoja de ruta para que se la timbraran. Sí, le pasamos todo. Estos son los 2 tickets de salida. Ya, este ok. no, Donde hizo estos 2 documentos, tiene que ir. Para que le cole el timbre acá, boliviano, y acá el chileno. Sin esos timbres la aduana no la va a poder inspeccionar. Le van a faltar esos 2 timbres. Está bien. ¿Tenemos que ir los 2? Sí, los 2. Bueno, parece que nos faltaba, no nos sellaron 2 cosas, así que bueno, vamos a ver. ¿Llevan algo para comer? No, comí 2 pizzas creo que nos quedaron frías. Solamente eso, Sí. no tienen nada con No, fruta, fruta y verdura terminamos todo ayer. Acá dice fecha de vencimiento 26 de junio, que es que 180 días tiene el vehículo. Sí, La fecha. listo. Bueno, Estamos muchas con gracias, todo. un gusto. Muchas gracias. Ahí tenemos el cartel, bienvenidos a Chile, 5.º país de esta aventura. Estamos muy contentos de empezar a conocerlo. Estamos en Chile, estamos en Colchane, nos vinimos hasta la plaza para parar y almorzar algo. Una plaza hermosa. Sí, el trámite de aduanas nos llevó casi 3 horas. La primera parte fue inentendible, nadie sabía decirte a dónde tenías que ir, cómo tenías que ir, qué tenías que llevar. Muy desorganizado, la verdad. Pero bueno, el trámite en sí, primero tuvimos que presentar las vacunas. Después tuvimos que hacer aduana en Bolivia, que nos hicieron hacer mal la fila. Porque es también donde hacen migraciones los pasajeros de bus. Entonces hay una fila enorme de pasajeros de bus. Todos los de auto fuimos a esa fila porque no hay un cartel que diga vehículos por este lado. No está señalizado. La cuestión es que no teníamos que hacer eso, teníamos que ir directo a aduana. Cuando fuimos a aduana nos hicieron hacer toda la fila, llegamos y nos dijeron no, tienen que esperar a que vayan a revisarles el auto. Volvimos a Blanquita, revisaron a Blanquita el chasis. Volvimos de nuevo a la fila de aduana. De ahí nos hicieron la salida del vehículo. Que nos dieron un comprobante de la salida de Bolivia. Después de ahí tuvimos que ir a migraciones de Bolivia. Hicimos migraciones. Fuimos a migraciones de Chile para hacer la entrada. Hicimos la entrada. Nos dieron 90 días de permanencia, así que buenísimo. Fuimos después a aduana de Chile. Y a Blanquita le dieron 180 días. En realidad, hasta una vez que pasamos la parte de la aduana boliviana, fue todo más fluido. Nos preguntaron si teníamos equipaje, le dijimos que no, porque no es una casa, no tenemos equipaje. Así que nada, nos hicieron salir, adelantar la camioneta para revisarla y se dieron cuenta que faltaban casi todos los sellos. Cuando mostramos las vacunas, nos dieron una hoja de ruta, que es la hoja de ruta de los trámites que tenés que hacer. Y cada vez que haces un trámite, te lo tienen que sellar para dar como finalizada esa etapa. A nosotros nos hicieron los trámites, pero nadie los selló. Así que tuvimos que volver, ir y pedir de vuelta que nos pongan todos los sellos en esa hoja de ruta. Y ya después sí hicieron la verificación de aduana. Y la fitosanitaria, que te revisan frutas, verduras, semillas y no podés pasar nada de todo eso. Re macanudo los de aduana. Nos dijeron que iban a mirar los videos de YouTube, así que nada, la verdad que fue tedioso, fue mucho tiempo, pero bueno, ya lo pudimos pasar. Sí, y la verdad es que uno después entiende que no es culpa tal vez del que está atendiendo, porque hay una persona para hacer cada trámite, hay una sola persona de migraciones, una sola persona de aduana, y es muchísimo el caudal de gente que hay en la frontera. Pero bueno, deberían poner más gente para que sea más ágil. Lo bueno es que ya lo pasamos y estamos en Chile.
Estamos muy, muy contentos. Ahora hay que empezar a recorrer. Ahora hay que almorzar porque tenemos hambre, son las 2 de la tarde y no hemos comido nada. Acabamos de terminar de comer unos fideos, Con lo que teníamos, porque para cruzar la frontera no se puede pasar nada. Lácteos, fruta, verdura. semillas. Entonces, todo eso lo fuimos terminando hasta ayer y hoy hicimos lo que teníamos. Y todavía no hemos cruzado ningún almacén, pero si ahora cruzamos vamos a comprar algunas cosas. Y bueno, vamos a arrancar nuestro primer día en Chile visitando algo. Vamos a ir al Parque Nacional Volcán Isluga, que está acá a muy poquitos kilómetros de la frontera. Es un lugar impresionante, así que estamos emocionados por ir. Sí, vamos a arrancar la ruta. Nos tenemos que desviar un poquito de la ruta 15, que es la que lleva a Iquique. Pero vamos a dar toda una vuelta por dentro del parque y a conocer algunos lugares que ahora les vamos a ir mostrando. Ya agarramos el camino a Isluga, es de ripio. Acá al lado mío está el río Isluga, está lleno de llamas, de ovejas, creo que hay alguna alpaca. Y una curiosidad es que todos los pueblos y caseríos de esta zona están construidos en los márgenes del río Isluga. Siempre fue muy importante los ríos para los pueblos. Y en todo este lugar viven las comunidades aymaras. Llegamos al poblado de Isluga, ya dentro del Parque Nacional Volcán Isluga. Este poblado es muy particular, tiene una iglesia bellísima, muy antigua, pero que se usa exclusivamente para fiestas y conmemoraciones, al igual que el resto del pueblo. Por lo que pudimos leer, la iglesia es monumento histórico y el pueblo está deshabitado salvo por una sola persona, que es quien cuida la iglesia. O sea que es un pueblo fantasma. Vendría a ser algo así. Pero para las fiestas y conmemoraciones se llena de gente, las casas vuelven a estar habitadas y de hecho dicen que en las casas la habitación principal es donde se hacen los rituales familiares y a esa habitación se le adosan el dormitorio, la cocina y la bodega. Por su parte, la iglesia está construida en piedra y revestida en cal, lo que le da el color bien blanco, y al lado tiene como un parque que se llama cancha, que es donde se celebran todas las festividades. Acabamos de dejar Isluga, no hemos visto a nadie, solo un par de hombres construyendo una casa. Pero muchas casas con las ventanas rotas, las puertas rotas. Candados en las puertas, tapiadas algunas ventanas también. No vimos tampoco ni kioscos, almacenes, ningún lugar como para poder comprar aunque sea una botellita de agua. Es verdad, la primera vez que no vimos nada en un pueblo. Y algo que no les contamos es que desde que entramos a Chile pasamos a tener una hora más de día, o sea, atardece una hora más tarde, tenemos la misma hora que Argentina, así que eso es una buena noticia porque hoy vamos a tener una hora más de luz. Hoy tenemos una hora más.
No sé cuánto se va a llegar a ver en el video, pero ahí tenemos un flamenco gigante y allá acostadito hay otro. Qué lindo que es este parque. Salimos a dar una vuelta por Enkelga. No saben el viento que hay, es impresionante. Y además, este no es un pueblo fantasma. No, acá vive gente, hay cerca de 90 casas más o menos. Y toda la gente muy amable, cada persona que pasamos salía a hablar, a conversar un rato, la verdad que es muy lindo. Pero preguntamos a ver si había algún almacén, algún lugar donde poder comprar un poco de queso, fruta, verdura, y nos dijeron que no. No, el único lugar es Colchane, que cuando pasamos tampoco encontramos mucho. Es un lugar muy chico, con unas montañas impresionantes alrededor, una vista tiene la gente acá. La verdad que son privilegiados de vivir en un entorno tan hermoso. Y habitan esta tierra hace más de 400 años, hacen sus artesanías, sus plantaciones, todas sus cosas. Sí, se dedican también a la ganadería de llamas y alpacas. Y algo muy loco que cuando pasamos vimos el campanario de la iglesia de Enkelga derrumbado. Y eso fue por una lluvia muy fuerte del 2021. Esta iglesia no llegó a ser declarada monumento histórico. Pero tiene más de 170 años y el campanario se cayó. Así que nada, muy loco. También vimos algunas casas que están como caídas. Sí, medio derrumbadas. Ahora vamos a ir para Caraguano, que es el pueblo que está del otro lado del río. Vamos a ver qué onda. Nos dijo igual un señor que es un pueblo fantasma, que no vive gente ahí, que solo para las festividades van. Pero bueno, vamos a ir a chusmear. Y otra cosa que está muy buena es que acá en Chile, en las plazas hay wifi. Sí, volvimos a la buena costumbre de conseguir wifi más rápido. Sí, porque señal no tenemos, así que viene bien para descargar los mensajes y demás. Para avisar que estamos sanos y salvos en un país nuevo. Así que bueno, vamos hasta Caraguano. Acá en Enkelga, en las afueras, hay aguas termales, nos habían recomendado, pero llegamos, cierran a las 6 de la tarde, son 6 menos 10 y ya está todo súper cerrado. Además hay mucho viento. Así que lo que estamos haciendo ahora es seguir camino, vamos a pasar por Caraguano, que es el pueblo donde no vive gente, y después vamos a ver si podemos llegar a la laguna Aravilla para pasar la noche ahí. Recién vimos de nuevo a los flamencos, así que esperamos que haya también en la laguna. Y sería lindo, la verdad, poder dormir en la naturaleza, en un lugar lindo. Y nada, vamos. Sigamos camino. Y a quien no les presentamos aún es al volcán Isluga, un estratovolcán de 5.218 metros de altura que da el nombre al Parque Nacional Volcán Isluga. Ahí atrás podemos ver Enkelga, el bofedal en el medio con el río Isluga y está lleno de llamas, alpacas y flamencos. Esta que tenemos acá es la iglesia de Caraguano. Miren qué hermosa que es. También abre solo para festividades. En este pueblo vimos solo una casa habitada con un señor y un perrito, pero ni calles tiene. Es como que abrieron paso en el terreno nomás. Sí, pero no está ni bien marcado el camino, nada. Y todo caído, las casas caídas, las construcciones como desmoronadas. Ahí arriba
Se ve como si saliera humo. No sabemos bien si es humo, agua por los géiseres o qué es, pero algo está saliendo de la montaña. ¡Qué locura! ¡Qué pedazo de paisaje! Ahí podemos ver ñandúes o suris. En cuanto escucharon la camioneta igual salieron todos para el medio y nos quedaron bastante lejos. El camino se puso bastante feo y no sabemos si estamos bien, si estamos mal, porque el GPS nos pone como que estamos en el camino ahora, recién nos ponía como que estábamos afuera. Sí, nos tendría que dar. Tiene un poquito... Pareciera como si estuvo embarrado en algún momento por el agua, pero está seco y está duro. Así que bueno. Probaremos. A lo sumo, en vez de dormir en la laguna, dormiremos acá. Esperemos que no. Qué grande, Blanquita. Ahora esperemos que se tranquilice un poco el camino para adelante, ¿no? Sí, nos quedan 6 kilómetros hasta la laguna. ¿Cómo viene este camino? Me parece que agarramos un camino alternativo para ir a la laguna. Viene con mucha subida, mucha bajada, mucha piedra. No está muy bien marcado, pero es espectacular el paisaje. Y abajo se ve la ruta que va al lado de esta, que se ve que era la oficial, que está un poquito más linda, ¿no? La otra ruta es la que une Enkelga con la laguna y nosotros unimos Caraguaro con la laguna. Son dos caminos paralelos. En un momento el de Enkelga se abre y tiene la unión a este. Pero mira, ya estoy viendo allá lejos la laguna, ¿eh? Y todo el camino lleno de llamas. Lleno, qué lindas que son. Indiscutible que son madre e hija. Sí, son madre e hija sí o sí. Ya estamos en la laguna, miren la cantidad de flamencos que hay. Esto es solo una parte porque está llenísima de flamencos. La laguna Aravilla es un humedal donde habitan 4 especies de flamencos, el tagua gigante y la gaviota andina, entre otras aves. También es fundamental para las personas que viven en estos territorios, ya que provee agua para la ganadería, agricultura y consumo humano. ¿Cómo estuvo ese paseo? Te quedaron los pelos, pero al viento. ¡Ay, Dios! ¡Qué viento que hay afuera! Pero qué lindo lugar, ¿eh? El lugar es hermosísimo. El viento es muy fuerte y muy frío. Más que nada nos dijeron que a la tarde. Así que bueno, ¿vamos a hacer unos mates? Sí, no siento Las manos. las manos, no las siento.
Nos tomamos unos mates viendo el atardecer y trabajando un poco. Ahora estamos cenando, nos hicimos un arroz blanco que Martu condimentó muy bien con curry y barbacoa. No teníamos ni puré de tomate, así que era lo único que podíamos hacer. Ni siquiera queso. Y teníamos un poquito de soja, así que también le pusimos soja texturizada. Está muy rico, la verdad. Esperamos mañana encontrar ya algún almacén para conseguir un poco más de comida. Por favor. La verdad que nuestra entrada a Chile nos sorprendió muchísimo. Habíamos buscado info de este parque y sabíamos que estaba bueno, pero estar acá es increíble. Un lugar en medio del altiplano chileno, en medio de la naturaleza. Solos además, no hemos cruzado a nadie. Muy poquita gente en algunos caseríos, pero acá estamos solos. Los flamencos y nosotros. Les vamos a deber todas las fotos nocturnas y demás porque el viento que hay afuera es tremendo y hace un frío. Así que ahora nos vamos a cenar y mañana vamos a seguir recorriendo el Parque Nacional Isluga, que yo creo que queda la mejor parte todavía por ver. Lo que queda es impresionante, pero lo van a ver en el próximo video, así que no dejen de suscribirse a nuestro canal, es gratis y nos ayuda un montón. Y además vamos a estar recorriendo un montón de lugares increíbles del norte chileno, que tiene unos lugares, créannos, muy bonitos. Así que estén atentos y no se pierdan los próximos videos de Caminando el Mundo.